Joel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Marce, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Ahora me va a levantar el retorno, señor director, porque lo escucho muy lejos. Decir que Juan Pablo habla fuerte y claro. No, no, usted no se preocupe. Es el director que me tiene que dar retorno interno nada más. Estamos en todos los curros, ¿vio? Vendemos hortes y plantares también. Esto es así. Tenemos... Son muy grandes, muy grandes. Esa familia no para de crecer. No, Catalina trabaja en el Congreso, trabaja en la Expo, hace hortes y plantares. Estamos en todas, hermano, estamos en todas. Impresionante, impresionante. Bueno, te sigo escuchando bajo, pero ya Francisco lo debe estar solucionando el tema. Pero, a ver, ¿por dónde empiezo? Empiezo por esta lluvia que llegó a Marcos Juárez. Yo te decía que no estaba lloviendo acá cuando hablábamos a la tarde. Vos me decías, hay un chaparrón bastante sostenido acá. Vos estabas en Montevideo, creo. Y Eh, ahora en Marcos Juárez ha llegado el chaparrón. Contame qué está pasando por allá y qué significa esta lluvia. no, me parece, viste, yo no soy un especialista en clima, pero todos los pronósticos lo tiraban como un frente disperso y leve, con lo cual la carga de milímetros quizás no sea mucha, pero sí lo que prometían era un descenso de la temperatura. ¿M? Sí. Una lluvia, qué sé yo, si querés ahora lo hablamos más adelante, pero una lluvia necesaria para algún tipo de expectativa, pero ya ineficaz para la campaña que está cerrando. Claro, a eso me refería cuando te preguntaba por la lluvia en el aspecto agronómico. Yo decía antes de hablar con vos en el comienzo del programa que toda esta lluvia que se está registrando en el aspecto agronómico tiene que ver más con las perspectivas hacia adelante y con lo que se habla permanentemente que tiene que ver con esa famosa revancha del trigo, que con la posibilidad de que se recupere algún tipo de cultivo de verano, que prácticamente ya el resultado está echado y la cosecha se está realizando, ¿no? Sí, como vos bien decís, Marce, acá lo que se está jugando con esta lluvia es, desde la campaña que estamos terminando, complicaciones, porque no nos ayuda a bajar la humedad y tampoco nos condiciona también desde el piso. Y desde la que viene, seguir haciendo andar la rueda en todo lo que es ganadería, principalmente por las pasturas que vienen muy flojas, por la muy poca cantidad de humedad que tuvieron durante el año y tratar de ir llenando las expectativas para lo que sería la fina, que sería el arranque de la campaña 23-24, y con qué escenario nos terminamos de encontrar para principios, mediados de mayo, que es donde se define ya toda la estrategia de siembra, ¿no? Bien. Juan Pablo, la mayoría de los productores con los cuales charlo y les pregunto sobre el resultado de la cosecha, todos me dicen lo mismo, es mala en promedio, sin lugar a dudas. Eh, Ahora, me dicen que hay grandes sorpresas en el sentido de que lote a lote cambia radicalmente. ¿Te está pasando también a vos en los campos que asesorás, que trabajás o que charlas con los productores? Sí, sí, Marce. En realidad está pasando lo que sabíamos que iba a pasar. No hay mucha sorpresa. Quizás hay alguna sorpresa positiva en algunos maíces, en lotes puntuales, pero para todo lo que es soja está dando más o menos lo que se preveía o un poco menos. Para lo que es maíces, quizás con algunas sorpresas puntuales para arriba. Y para lo que es soja de segunda, muy mal y como lo sabíamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que te encontrás con lotes puntuales, quizás que le fue muy bien, principalmente en lo que es maíz, en algunos lotes también para lo que es soja de primera, y ahí nomás a escasos metros te encontrás con estrategias que no cosecharon el trigo y que no van a cosechar soja de segunda tampoco. O sea, es un año donde la estrategia definió el éxito, pero sin poner mucho mérito también en la estrategia, ¿no? Porque estuvo más condicionado por la suerte que por otra cosa, no por ser grandes estrategias. En los casos, por ejemplo, de trigo y soja de segunda, ¿no? Durante muchos años, esto lo saben muchos productores de la zona, la rotación trigo-soja de segunda es la que más diversifica los riesgos y principalmente en años complicados con el verano, en el cual la soja de segunda te pone el periodo crítico muy atrás, tiene menor demanda y sin embargo este año al no tener nada de humedad ya con el trigo y no haber tenido nada en el año, ese poquitito que se acumuló para lo que es de primera, en función de la calidad de los ambientes, lo supieron o no aprovechar. Como vos decís, una altísima variabilidad, principalmente dado por la suerte en la estrategia que le tocó tener a
a cada lote. Bien, antes de volver, me voy un ratito del cultivo del verano porque hablaste de trigo y hoy dábamos cuenta, y yo lo leí esta tarde, lo que es el monitoreo de calidad de trigo que realizó en la provincia de Córdoba, el 7º monitoreo, donde trabaja el INTA Marco Juárez y nuestra reconocida Leticia Mir, obviamente, y se hablaba de que obviamente el trigo rindió 40% menos y que la calidad del trigo era superior a lo que había sido la anterior campaña, pero hay que aclarar que esa calidad superior no compensa en nada lo que tiene que ver el bajo rendimiento que tuvo, ¿no? No, no, Marcelo, más que nada en la Argentina todavía, ¿no? Donde todavía se produce por cantidad y todavía no tanto sesgado por la calidad, y además las mejorías en la calidad no están dadas buena por un acontecimiento bueno, sino que están dadas porque rindió poco. La proteína responde a un factor de dilución muy fuerte, con lo cual cuando vos construís 70, 80 quintales de trigo, es muy difícil conseguir proteína. En cambio, cuando vos los rendimientos son menores, la concentración de proteína es mayor, principalmente en uno de los parámetros de la calidad del trigo. Tiene varios, pero ese es el que más está representando la calidad hoy por hoy. O sea que esa mejoría en la calidad está dada por la poca cantidad, estoy seguro en la mayoría de los casos, y en ninguno de todos los casos llega a compensar la falta de cantidad. Claro, exactamente. Bueno, volviendo al cultivo de verano, esos rendimientos de los que hablás y que no hubo sorpresas, eso sí se generalizó, digo, porque la niña fue muy irregular y esa sorpresa de lote en lote tiene que ver con eso, de que hay lotes que han recibido mejores condiciones que otros, prácticamente con diferencias de metros. Pero en el promedio general de la región estamos hablando de un rendimiento muy por debajo de lo que es el promedio habitual, ¿no? Sí, sí, Marce, como vos lo decís, la zona más impactada por el fenómeno niña fue la región núcleo. Nosotros participamos de la región núcleo con rendimientos siempre muy buenos. Nosotros estamos en el tope de productividad del país, con lo cual cuando las campañas son muy buenas, acá los rendimientos, las potencialidades son muy altas y generalizadas en la zona. Ahora cuando el año es malo, acá es donde más se nota, porque los ambientes, muchos estaban sostenidos de su piso por un exceso hídrico, por la presencia de napa, y ya cuando venimos acumulando 3 años de bajo milimetraje y con un tercer año muy, muy bravo, no solo te quedas sin las potencialidades, sino que descubrís nuevos pisos. Acá, que estamos acostumbrados a cosechar muy buenos maíces y muy buenas hojas, estamos hoy en promedio en el 50% de lo que es los rendimientos de nuestra zona, pudiéndote encontrar tranquilamente con maíces de 120 quintales, con maíces que no se van a cosechar, y te vas a encontrar con sojas de hasta 4.000 kilos y con lotes de soja que no se van a cosechar. O sea, lo que aumentó muchísimo es la variabilidad, cómo funciona entre ese máximo y ese mínimo, que generalmente tenemos un piso más alto y un techo más alto. Hoy arrancamos con un techo mucho más bajo y con un piso de 0, que ya nos pone en un promedio que a veces le cuesta entender a la gente que se maneja solamente con su reducto zonal, ¿no? Porque a veces mucha gente estaba muy asustada en muy buenos ambientes, escuchando todo lo malo que iba a pasar, y se encuentra con que en su campo cosechó 30 quintales de soja y está cosechando entre 80 y 90 de maíz, con lo cual no estaría tan mal. Pero si te mueves muy pocos kilómetros, que si te vas hasta Inriville, te vas a encontrar con gente que sembró maíz de primera, que lo tuvo que fumigar, que sembró maíz tardío y que tampoco sacó nada, que el trigo le rindió 6 quintales y que la soja de segunda no la va a cosechar, y estamos hablando de 20 kilómetros de diferencia en ambientes muy buenos, eso sí, sin ninguna capacidad de almacenaje de agua. Bien, y con respecto al futuro y a lo que se viene y esta famosa revancha que todos están buscando, como yo creo que muchas veces el título es para dar lo que siempre tenemos los argentinos, ¿no? Esperanza hacia adelante en el sentido de el trigo. Se habla de que se necesitaba en el proceso entre 250 y 300 milímetros, algunos eran pesimistas, otros optimistas, se registraron un par de lluvias, esta no va a ser importante en milimetraje como lo estábamos hablando ahora, pero se registró una importante en toda la región. ¿Vos cómo ves el panorama en este aspecto? Va a depender exclusiva y literalmente de lo que significa el clima y la lluvia, ¿no? Sí, sí, independientemente del escenario, el factor bronca
y también desilusión del cual salga de esta campaña, después siempre en el productor se ve limitado por la cantidad de milímetros en el campo. El agua es lo que nos maneja en definitiva el amperímetro, y principalmente para esas empresas que salgan complicados de este año y que enseguida tenés que salir a buscar esa famosa, como vos decís, revancha. El trigo, si vos arrancás con muy buen perfil, es de los pocos cultivos que te estaría garantizando poder cosechar algo, porque durante el invierno después no llueve, la demanda quizás no es mucha, así que si vos arrancás con un muy buen perfil, si no te liquida ninguna helada, como la campaña pasada alrededor de floración en adelante, tenés bastante de la película escrita. Así que para el que anda con necesidades sería una manera de ir a buscar la revancha. No quiere decir que salga lo más pronto posible, pero no hay que dejarse engañar, porque independientemente de lo que veamos o sintamos, lo que le digo a todos los productores, vayan y pinchen, aunque sea hasta 1,50 m, y fíjense con qué humedad van a estar más o menos para ese periodo que piensan arrancar. Porque, viste, hay lugares donde cayeron todavía no más de 60, 70 milímetros en total en su periodo de recarga, y ya están pensando en qué van a hacer en un ambiente que venía completamente seco. Así que atento a estar, aunque sea por encima del 50-55% de humedad en los ambientes que decidamos poner trigo, porque si no puede pasar una cosa muy parecida a lo que pasó la campaña pasada. Y la revancha, yéndola a buscar complicado, no es lo mismo que no haber arrancado ya complicado, ¿no? Que lo que hablábamos una vez. Claro. La revancha es muy linda desde el lado de la esperanza, pero ir a buscar la revancha y que te vaya mal financiado es un doble golpe tremendo. Claro, lo que hablaste anteriormente, que a veces el factor suerte determina algunas cuestiones, en este caso, para buscar la revancha del trigo, más que nunca hay que hacer estrategias. Sí. La primera estrategia es rezar y esperar que aunque sea nos caigan 100 milímetros más antes del 10, 12 de mayo, que todavía estamos a tiempo de poner los largos, intermedios, que necesitamos poner en esta zona, y después de eso, sí, tener estrategias las que ya más o menos conocemos, cómo ponemos el nitrógeno, qué material elegimos para cada ambiente, pero principalmente, por favor, tener en cuenta arrancar con agua, ¿no? Porque todo lo que dicen de los pronósticos también es muy lindo, pero también sabemos que en realidad los pronósticos de largo plazo, que empiezan a tener una correlación con lo que termina pasando, siempre vienen más cerca de agosto que los de esta fecha. Hay mucha necesidad de generar volatilidad, escenario y todo, entonces hay mucha necesidad de decir qué es lo que va a pasar. Pero los pronósticos que se dicen en marzo, en abril, en mayo sobre lo que va a pasar en el año, muchas veces no tienen que ver con lo que pasa en el año. Bien, nos metemos por último en lo que se viene. Se está trabajando arduamente para lo que será la Expo Rosario, están terminando de delinear el equipo, está bueno. Contame en general, ¿qué estuvieron trabajando tanto con Valentín como con Eduardo en el delineamiento de los temas? Que siempre hablamos lo mismo, ¿no? Cada vez que organizamos una expo y un congreso y charlamos, yo me meto en la charla y los escucho a ustedes hablar de que ningún tema puede quedar afuera, y es la idea nuevamente de esta Expo Rosario, ¿no? Que ninguno de los temas productivos queden afuera desde el punto de vista agronómico, ¿no? Sí, viste, Marce, yo siempre te agradezco a vos que me tengas en cuenta a la hora de organizar un poco el planteo técnico de esta jornada, y desde ese lugar te tratamos de dar respuestas con Valentín y con Eduardo en conjunto para cada uno de los temas. Primero tratando de orientar cuáles son los temas, y después, una vez que tenés definidos los temas, elegir los profesionales que por ahí mejor lo pueden abordar a cada uno de esos temas. Y los temas son muchísimos. Imagínate que en un año complicado surge de nuevo todo el tema del agua, la importancia del agua, el análisis, cómo nos manejamos, cómo la gestionamos dentro de los establecimientos y las empresas, y para eso estamos pensando en Jorgito Mercado, un especialista de este tema, de la uva, trabajando desde hace mucho tiempo hoy en el INTA San Luis. Ya lo convocamos, vamos a ver cómo estaba de agenda, pero estamos tratando de lograrlo. Después, para todo lo que es tecnología ligadas al agro y más ligado a lo que son drones, estamos hablando también con Nico Berman, acá de Taguay, en Monteguay, que va a estar muy bueno, porque es una persona... Ya está cerrado, Nico.
Bueno, buenísimo porque me parece que tienen una de las miradas más a futuro sobre lo que se viene en esto, más que nada porque arrancaron también muy temprano y la tienen muy clara en el tema. Surgió también el tema de los otros cultivos para escenarios complicados, otros cultivos que no terminan siendo otros que los viejos y conocidos. Hay mucho auge con el tema girasol y sorgo, así que estamos buscando por ahí. Juan, detenete ahí, Juan Pablo. ¿Por qué en la mesa de deliberación de Eduardo, Valentín, Juan Pablo dijeron, che, el sorgo y el girasol tienen que estar? ¿Por qué esa decisión? Porque está Edu, y Edu es como un termómetro de lo que, viste, de la sensación del técnico y productor zonal, y él vio como mucha gente en la zona el comportamiento del girasol en años complicados. Cosa que sabemos, todos, ¿no? En años o ambiente maula, el girasol la pilotea mucho mejor que el resto con muy pocos recursos. También sabemos que es un cultivo que tiene mucho riesgo productivo, que no compensa de la defoliación, que su centro de gravedad queda alto cuando el cultivo todavía está seco y te puede pasar de todo. Toda la vida tuvimos mucho problema de comercialización, ahora aparece un escenario donde el precio es bueno y sostenido, por eso también está toda esta vuelta del girasol. Así que estamos tratando de encontrar una persona que tenga una mirada un poco más holística que la técnica para hablar del escenario de todo lo que es el girasol. También estamos buscando especialistas en el tema sorgo. Ahí está Diego Ortiz, el hombre del INTA Manfredi, que es un capo, sin lugar a dudas. Exactamente, y es la persona ideal para hablar de sorgo y principalmente en la zona, ¿no? En la cual vas a hablar de sorgo. Me parece que es la persona ideal para abordar ese tema, y como ese tema también todos los otros conocidos, ¿no? Por enfermedades, estamos hablando con Lucrecia Curetot, del INTA Pergamino, sin duda la especialista en el tema de enfermedades, de lo que es trigo, en lo que es la región núcleo y para lo que es el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Estamos también tratando de dar si tenemos la posibilidad también de que la agenda nos coincida con Cristian Álvarez para hablar del tema de cultivo de cobertura, una persona que no solamente tiene una muy buena mirada de lo que es el cultivo de cobertura y todo lo que aporta, sino que tiene muchísima experiencia con diferentes especies en diferentes ambientes. Claro. Así que es una persona medio ideal para tocar el tema. Y así nos podemos quedar hablando hasta las 12 de la noche porque son un montón de días con un montón de temas técnicos, pero si querés los vamos dando de a poquito. Sí, de a poquito, porque también tenemos a Andrés Méndez hablando de Actech y estas cuestiones que tienen que ver también con la tecnología. Está el espacio tecnológico, el polo tecnológico de Rosario trabajando. La verdad que esperamos estar a la altura de las circunstancias. Sé que desde el punto de vista agronómico lo van a estar, como lo están siempre, así que estamos felices y contentos de vivir esta jornada del 17 al 20 de mayo. Y obviamente el 27 de abril lo espero en Rosario, porque ahí está la presentación en la Bolsa de Comercio de Rosario, y usted ahí con el plantel de ingenieros agrónomos vamos a estar presentando todo. ¿Le parece bien? Sí, vos sabés que donde hay un sanguchito de miga va a haber algún ingeniero agrónomo con hambre para comérselo antes que el resto. Así que si hay algo de comer, vamos. Sí, está el cóctel que normalmente brinda la Bolsa de Comercio de Rosario. Créeme que lo vas a disfrutar, Juan Pablo. Conocemos a quien está a cargo del catering de la Bolsa de Comercio, así que créeme que lo vas a disfrutar. Bárbaro, ahí estaremos entonces. Bueno, querido, abrazo enorme, gracias como siempre. Abrazo grande, Marce, nos vemos. Chao, papá. Ahí estaba el ingeniero Juan Pablo L, como habrán escuchado, uno de los técnicos encargados de lo que es el diagrama agronómico de la Expo Rosario.